Lo que es una hora estupenda, yo creo, para tratar sobre un tema realmente importante, realmente central, que tiene mucho que ver con la presencia tan poderosa de universidades españolas que tenemos en esta feria, con el hecho de que España este año sea el país invitado de honor en este Salón Educativo de Moscú y que estemos aquí reunidos. Y es la pujanza de la lengua española en los sistemas educativos de todo el mundo y, por supuesto, muy concretamente en el sistema educativo ruso, a todos los niveles, a nivel de educación primaria, educación secundaria y educación superior. Entonces, tenemos la suerte de estar aquí acompañados por un grupo de expertos en este tema, no solo expertos, sino también amigos, y eso es un doble lujo y un doble privilegio. Si os parece, paso a presentaros desde aquel lado. Tenemos en esta mesa redonda a Lilia Moisenko, profesora catedrática de la Universidad Lingüística de Moscú y presidenta de la Asociación de Hispanistas de Rusia. A su lado tenemos a Elena Pleujova, catedrática también de español de la Universidad Federal de Kazán. A su lado tenemos a Antonio Antonio Peláez, que es el director del Centro del Español de la Universidad de Málaga. Y a este lado tengo a Julia Herraiz, del Instituto Cervantes de Moscú, y que tiene mucho que ver con el tema de esta mesa redonda, porque ella coordina todo lo que tiene que ver con la formación a través del Centro Virtual Cervantes, que es un centro además que ha nacido con vocación de servir a la población mundial de aprendices y enseñantes de la lengua española, ¿verdad? Entonces, tenemos diferentes perspectivas que queremos recoger aquí, partiendo de una realidad. Y la realidad, afortunada para nosotros, es que la lengua española está hoy en un sitio que para los propios españoles no era imaginable hace no tantos años, que no tiene que ver desde luego solo con España, sino que tiene que ver en una parte fundamental, importantísima, con Iberoamérica, lógicamente, con la posición cada vez más importante, estratégica, económica, política y cultural de todo el mundo iberoamericano, pero en el caso de Rusia también directamente relacionado con el hecho de que cada vez existe un mayor intercambio comercial, turístico, social y cultural entre nuestros países. A nivel mundial sabemos que el español, desde luego en Estados Unidos, ocupa un lugar claramente destacado por su relación muy cercana con México, por su propia población nativa de hispanohablantes y por su relación muy estrecha con Latinoamérica. En otros países, como Brasil, también rodeados de países de habla hispana, tiene una presencia ya en el sistema educativo, la lengua española, esencial. Pero en países europeos también, en los que hasta hace poco no era tan frecuente esta presencia, estamos viendo como el Reino Unido, por ejemplo, a través del British Council, ha recomendado recientemente la enseñanza del español como una lengua estratégica. Vemos como en Francia, esta mañana nos comentaba el vicerrector de la Universidad de Las Palmas, que es un buen referente porque es de nacionalidad francesa, precisamente, como en Francia el español es no solo la segunda lengua, sino que decía que en algunas regiones le disputa incluso al inglés el estatus de primera lengua extranjera. Y vemos también que eso es un fenómeno que no parece que sea pasajero. Hace pocos meses se hizo un estudio a nivel europeo preguntándoles a los jóvenes europeos qué nueva lengua querrían aprender. Y era realmente abrumador el número de países en los que los jóvenes europeos decían que esa lengua era el español. Y desde luego los principales países de Europa como Italia, Francia, Alemania, Reino Unido, Holanda, etc. Esta es la perspectiva que tenemos aquí en la Agregaduría de Educación de la Embajada de España. Es una perspectiva que nosotros vemos en los colegios, que vemos en las universidades que tratan con nosotros, pero con nuestros invitados aquí me gustaría comprobar si es algo que se comparte desde sus instituciones, si estamos viendo que es un fenómeno global, y por eso Julia nos va a hablar un poco, en principio, de cómo está la situación a nivel mundial. Luego vamos a hablar también de cómo está la situación concretamente en Rusia, con Lilia y con Elena, y finalmente veremos cómo desde la Universidad Española, concretamente desde los centros que reciben de aprendices de lengua, se está percibiendo ese fenómeno y ese nuevo interés.
Y como lo que tienen que decir nuestros invitados es mucho más interesante que lo que tengo que decir yo, si os parece, me gustaría empezar preguntándole a Julia por este tema. ¿Cómo es la situación del español desde el Instituto Cervantes a nivel global, a nivel mundial? ¿Cómo es esta introducción progresiva y en algunos casos tan rápida en los sistemas educativos de todo el mundo? Si puede ser... ¿Можете PowerPoint, пожалуйста? Спасибо. Más. No, está bien así. Bien, buenas tardes a todos. Bien, voy a presentar algunos datos del Instituto Cervantes, un informe elaborado... gracias. Un informe sobre el 2018. Bien, en cifras podemos decir que el español es una lengua hablada por 480 millones de personas como lengua materna. Sin embargo, los hablantes potenciales de español superan los 577 millones. Es decir, en este grupo tenemos que introducir a los hablantes nativos, a los que lo tienen como segunda lengua, pero también a aquellos que están en proceso de aprendizaje, que tienen la lengua como lengua extranjera, el español. El porcentaje, como ya ha dicho Aurelio, el porcentaje mundial de personas que hablan español va en aumento porque es una población, la población hispana, que va en crecimiento, mientras que la población inglesa, los angloparlantes, no es así. Y lo más interesante para nosotros es que en el 2018 había más de 22 millones de personas que estudiaban español como lengua extranjera. Entonces, como muy bien ha dicho Aurelio ya, el país con más estudiantes de español es Estados Unidos, en donde en Estados Unidos estudian español, es la primera lengua extranjera que estudian en todos los niveles de enseñanza, tanto en la enseñanza primaria, secundaria como universitaria. El instituto, aquí también tenemos datos del Instituto Cervantes, que no son tan importantes como en las universidades o en las escuelas. También Brasil es otra lengua, es otro país donde el español va en crecimiento, Francia, Italia, etcétera, también Alemania. No tengo datos de Rusia, pero nos lo dará Lilia Maisenko más adelante. Como vemos, los datos son bastante abrumadores, es decir, como ha dicho Aurelio, cada vez más y más personas quieren aprender español, y están aumentando además el uso del español en los organismos internacionales, en los negocios, en las redes sociales, etcétera. Bueno, como ya hemos dicho, el interés va en aumento. En Estados Unidos es la primera lengua extranjera que se estudia en todos los niveles de aprendizaje. A pesar del Brexit, en Reino Unido sigue siendo percibida como una lengua de futuro, y en países de la Unión Europea, como por ejemplo ha dicho antes Aurelio, como Francia, es la lengua mayoritaria en la enseñanza secundaria. El Instituto Cervantes, lo voy a dejar aquí, luego más adelante quizá hablemos de esto. El Instituto Cervantes se plantea ante este aumento dos cuestiones. Si hay tanta gente que quiere aprender español, necesitamos en un primer lugar personas profesionales preparados para esa docencia, para enseñar a todas estas personas que quieren aprender español. Es decir, podemos tener falta de profesores en los países en donde no sea la lengua oficial. Y por otra parte también tenemos que pensar en que hay muchos estudiantes que no tienen acceso a cursos para aprender español porque en su zona, porque no tienen tiempo para asistir a las clases, o porque en su zona no tienen una escuela de idiomas, una universidad, etcétera. Entonces, estas dos cuestiones las dejo en el aire y más adelante las retomaremos. Con estos datos generales voy a pasar la palabra a Lilia para que nos hable cuál es la situación en Rusia. А можно
Por aquí, ¿no? Так, ¿y cómo yo lo hago? Porque necesito desde el 6. No, dicen que por ahí. Hay que pedir el equipo de producción. Pero necesita algún documento, pasaporte o algo. Para la traducción. Sí. Hay que pedir el original. Sí, bueno, el equipo de traducción ahí que serían los fueros, que hay que pedir el documento. Un documento tenéis, sí. Здравствуйте. Мне сказали, что можно говорить по-русски, потому что здесь есть переводчики. Как уже сказали мои коллеги, место испанского языка сейчас в мире – это второй иностранный язык. Вам привели пример в отношении Соединенных Штатов. Мы сейчас знаем такие же примеры и цифры в отношении Европы, где испанский язык занимает место второго иностранного языка. И, как говорят испанские лингвисты, если у испанского языка есть будущее, а у него, несомненно, есть будущее, это второй иностранный язык. У нас было проведено исследование Левада-центром, и вы видите, правда, это материалы 15-16 года. Вы видите знание иностранных языков, правда, Москва написано 2013, 15-29 лет, среди молодежи. Английский 80%, немецкий 16%, французский 4%, другие языки, куда входит испанский язык, это 11%. Требования к знанию иностранных языков в профессиональной сфере. Английский язык как первый иностранный 95, немецкий 2,1, французский 1,0, испанский 0,5. В настоящее время исследования по России. Уровень владения иностранными языками тоже проводил Левада-центр. Среди них, как мы видим, уровень, ну, скажем, базовый уровень практически не востребован, 5%. Да? Зато востребован уровень C1 и уровень B2 для профессиональной сферы. Утро. Это сведения Росстата 2012 года. Вы видите сравнение немецкого, французского и испанского языка. Перепись населения в России 2002 года дает нам цифры владеющих испанским языком, независимо от уровня компетенции, 111 900, да, 111 900. И по переписи населения 2010 года мы видим несомненный рост в 36%. В то время как по другим языкам, немецкого и французского по языкам, идет уменьшение количества владеющих этими языками, соответственно, в России. Утро. Где изучается испанский язык? Система обязательного образования. Испанский язык как первый иностранный язык изучается в спецшколах, по-испански они называются «escuelas y colegios bilingües», испанский как первый иностранный, в общеобразовательных школах испанский как второй иностранный язык и в университетах испанский язык как первый, как второй иностранный язык. Началось обучение испанскому языку в средних общеобразовательных школах в 1961 году. Этому способствовали, ну, прежде всего, революционные процессы в Республике Куба. В результате в настоящее время у нас спецшкол «Escuelas bilingües y colegios» в Москве 5, в Санкт-Петербурге 7, где испанский язык начинает изучаться с 8-летнего возраста. Используются книги, написанные совместно с испанскими авторами. Книги эти перечислены. Кроме того, мы знаем, что подготовлена полная линейка учебников и учебно-дидактических материалов для испанского как второго иностранного языка в системе школьного образования. Аурелио Отро.
Спецшкола номер 1252 имени Сервантеса ассоциирована с ЮНЕСКО, курируется посольством Испании в Москве и является базовым центром обучения испанскому языку средний уровень. Здесь просто для примера. Спецшкола номер 168. Испанский начинают изучать в 8 лет, 2 класс, 3 раза в неделю, затем 5 раз в неделю. Кроме испанского языка, на испанском изучаются следующие курсы: «La cultura artística de España y Latinoamérica», «La civilización», «Economía de España y Latinoamérica», «Introducción a la carrera de guía-intérprete». Английский язык, как второй иностранный, изучается с 5 класса. Примерный список: испанский язык как первый иностранный в спецшколах и гимназиях Санкт-Петербурга. Это количество учеников, которые одновременно его изучают. Номер 148 700 человек, номер 43 1000, номер 67 500, номер 205 700. И испанский как второй иностранный вы также можете видеть цифры. Me pone la otra. В системе, в других формах системы обязательного преподавания. Ну, во-первых, ЕГЭ по испанскому языку, так называемый экзамен de selectividad, и мы очень гордимся тем, испанисты России гордятся тем, что у нас существует этот экзамен наряду с английским, немецким и французским. И, конечно, всероссийские региональные олимпиады по испанскому языку. Система необязательного образования, по-испански «el sistema de la formación no reglada». Это прежде всего курсы иностранных языков, которых очень много в Москве и в Санкт-Петербурге, есть они также и в других крупных городах. Институт Сервантеса в Москве. У меня вот, к сожалению, даты на 2012 год, цифра 5200 учащихся, больше, чем в какой-либо другой стране мира. Julia мне поможет. Este año, ¿cuál? No lo sabes, ¿no? Abel tampoco está. Ha bajado un poco. Ha bajado un poco. Мы должны работать над этим. Мы должны над этим работать, да. И преподавание испанского языка в российских университетах. Здесь перечислены основные университеты, но сейчас их гораздо больше. Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Казань, Курск, Москва, МГУ, МГЛУ, МПГУ, МГИМО, РУДН, Нижний Новгород, Орел, Пятигорск, Рязань, Санкт-Петербург, СПбГУ, РКБ, Российский государственный педуниверситет имени Герцена, Институт иностранных языков, Таганрог, Дальневосточный федеральный университет, Сибирский федеральный университет, Красноярск, Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону и еще многие другие. Здесь я хотела бы сказать, что в университетах в основном изучаются такие направления, как лингвистика, межкультурная коммуникация, методика преподавания испанского языка, перевод и переводоведение. Но мы хотели бы, чтобы на испанском языке в сотрудничестве с испанскими университетами на испанском языке изучались бы также технические специальности, медицинские специальности. Это является задачей будущего для всех нас, испанистов. Здесь представлены университеты на карте, где есть испанский язык. Вот я вам уже сказала, что изучается. Преподавание организуется кафедрами испанского языка или романской филологии. Также испанский язык изучается в качестве первого или второго иностранного языка на следующих специальностях: русская филология, английская филология, общая лингвистика, международные отношения, менеджмент, маркетинг, мировая экономика, восточные языки, журналистика, пиар, история и философия, юриспруденция.
Испанский язык как язык специальности – это тоже очень интересное направление. Здесь мы надеемся на сотрудничество с университетами Испании. Международные отношения, пиар, социология, юриспруденция, экономика, политология, психология, история, журналистика. Здесь указаны зарубежные связи испанистов России, которые мы поддерживаем с государствами бывшего Советского Союза, с государствами постсоветского пространства. Еще я хотела бы сказать, значит, о том, я заостряю особое внимание на роль испанского языка в качестве второго иностранного. У нас сейчас политика нашего Министерства просвещения 2 иностранных языков в школе, то есть la formación bilingüe en las escuelas. Поэтому задача всех испанистов России, чтобы вторым иностранным языком был, конечно, испанский. Сейчас совместно с посольством Испании и, в частности, Хосе Аурельо Вильянуэва и директором института Сервантеса мы проводим большую работу по оживлению, по внедрению испанского языка на региональном уровне. И нашим большим достижением является появление у нас национальной олимпиады, Всероссийской олимпиады по испанскому языку, которая действует у нас с 2015 года. Сейчас мы в 4-й раз уже собирались. И я вам скажу только одни цифры, некоторые цифры. Финал был, финальное мероприятие по вручению премий и по вручению дипломов участников для победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников по испанскому языку 1 апреля. Всего участвовало 85 человек, 38 из них стали победителями и призерами этой олимпиады. Это очень хорошая цифра, причем среди них 11 регионов. Большая радость для распространения испанского языка. Закончу тем, что, пожалуйста, изучайте испанский язык. Испанский язык – это язык будущего. Спасибо. Bueno, muchísimas gracias, Lilia. Me gustaría dar la bienvenida aquí, que se ha incorporado a la mesa, a Francisco Montoro, ¿verdad? Director del Centro de Lenguas Modernas de la Universidad de Granada, que luego también nos hablará sobre este tema desde su perspectiva. Y decir, ahora seguimos con Elena, pero que la Universidad de Granada es imprescindible para entender la presencia de la lengua española en Rusia, desde luego en las universidades, pero también en el sistema educativo en general. Ellos llegaron aquí muy pronto, antes que muchas otras universidades, y han mantenido una presencia continuada con un centro ruso y con un interés muy fuerte en el fortalecimiento de las relaciones hispano-rusas. Muchas gracias, Francisco. Y ahora seguiríamos con Elena, que estábamos hablando desde la perspectiva rusa, cómo se está viendo este aumento. Pero te voy a hacer una pregunta en concreto, Elena. Sobre los datos que decía Lilia, nosotros hicimos un estudio desde la embajada hace unos meses entre las universidades rusas, preguntando por el número de estudiantes de español y el lugar que ocupa la lengua española por número de estudiantes. Y nos sorprendió que muchas de las principales universidades, la lingüística de Moscú, por ejemplo, tenemos aquí a Lilia, pero otras que no son lingüísticas, como Ranjiks, como Plejanov, creo recordar, MGIMO, también el español era la primera lengua después del inglés. Quisiera que me dijese si esa es una tendencia que está pasando en toda Rusia, si se limita a Moscú y las perspectivas que esto tiene para el futuro. Gracias. Я тоже буду говорить по-русски, потому что это мой родной язык. Ну да. В общем, отвечая на вопрос Аурелио. Нет, на вопрос я отвечу по-испански. Claro, como me has preguntado en español, pues te contestaré en español. Pues sí, yo creo que el ejemplo de Kazán nos da es una buena tendencia de que aumente muchísimo el número de los alumnos que quieran y que estudien español. Realmente, si antes yo hablaba de
100, 150 alumnos por año en total, como la primera lengua y la segunda lengua. Ahora ya hablamos de 300, entonces realmente, y que es interesante cuando tenemos la campaña de admisión a la universidad, las facultades no esperan que haya tanta gente que quiere estudiar español como segunda lengua, claro, porque lo de la primera lengua lo tenemos muy limitado, tenemos número de plazas muy limitadas, ¿no? Pero cuando la gente viene a estudiar filología, viene a estudiar lingüística, inglés como la primera lengua en general, los preguntan qué segunda lengua elegiríais y esperan escuchar francés, alemán. Pues espero que no moleste a nadie ahora, que la gente en su mayoría elige español como la segunda lengua. Entonces realmente sí hay esta tendencia, y precisamente yo ahora con el ejemplo de Kazán quería explicar o dar mi punto de vista por qué pasa eso. Я paso a руссу. Sí. Так вот, действительно, я приехала сюда из Казани, из Казанского федерального университета, и просто хотела вот в подтверждение, наверное, всех слов, которые были сказаны до этого моими коллегами, поставить мой университет как пример. Да, испанский – это язык будущего, и вот что приятно, люди начинают это понимать. Казань. Мы сейчас находимся в 2019 году. Нет ни одной школы, где бы испанский изучался как первый. Нет ни одной школы. Мы над этим работаем. Что мы имеем на данный момент? Дело в том, что вообще в Казань испанский язык пришел в 1997 году. То есть мы работаем с испанским языком совсем-совсем мало. И вот когда мы пришли с испанским языком в Казань, это были курсы. Это были курсы при испанском центре. Испанский центр открылся по инициативе университета города Гранада, как продолжение нашего совместного проекта. Так вот, оттуда все и пошло. 10 человек, 1997 год, курсы начинающего испанского языка. И в 2005 году мы открываем испанский язык как первый в университете, в Казанском федеральном университете. Когда мы ходили, скажем так, с нашими профориентационными компаниями в школу, мы даже должны были как-то себе студентов привлекать. На самом деле на нас смотрели немножечко, как так странно, испанский экзотический язык, испанский никому не нужен, ну так, для развлекаловки. Ладно, давайте попробуем. Первый курс, который мы набрали в 2005 году, это были люди-авантюристы. Вот, кому просто не хотелось учить английский, они пришли, давайте мы попробуем. 2005 год, с нуля. После первого семестра, после зимней сессии, наши студенты говорили на испанском, вровень со студентами, которые говорили на английском. Они слушали те же самые предметы. Со второго курса они слушали дисциплины на испанском языке. И вот с этого пошло. То есть, когда люди видят очень быстрый результат того, что они учат, и того, что они ходят не просто на языковые курсы, они приобретают специальность, они становятся филологами. Хорошо. В то время было еще обучение 5 лет, и мы думали, что нам делать с нашими выпускниками. Ведь Казань с Испанией очень мало связей, чтобы, скажем, даже те 15 человек, кто первыми заканчивает, нужно их пристраивать. Но на самом деле нам помогло то, что на арену очень быстро, очень активно стала выходить Латинская Америка. На самом деле здесь вот немножечко в сторону Испании, я считаю, у нас не хватает именно профессиональных связей с испанскими организациями, с испанскими университетами, институтами, потому что наши выпускники мало находят работу в испанских компаниях. В основном это Латинская Америка. Но наши выпускники, заканчивая филологический факультет и получая дополнительную специальность по переводу и переводоведению, могут работать и работают во всех сферах. Я не буду перечислять все страны Латинской Америки, где работают наши выпускники. Я лишь скажу, что среди вот тех людей, кто заканчивает филологический, это был филологический факультет, сейчас это институт филологии. Мы переименовались, когда перешли на статус Казанского, когда перешли на статус федерального университета. Так вот, это преподаватели,
это гиды, это переводчики, это работники иностранных предприятий, которые открыла страны Латинской Америки у нас в Казани. Везде работают наши выпускники. Но цель моего выступления не это, а то, что показать, что действительно, вот, скажем, те позиции, которые занимает испанский язык, и те реальные шаги, которые предпринимаются и нами в университете, и нашими выпускниками, они настолько явны, и они настолько популяризируют испанский язык, что сейчас это не является экзотикой. Сейчас, когда мы приходим в школы, нам не нужно перед родителями и детьми плясать, танцевать, нам нужно только привести факты и только привести цифры. Нас понимают, видят реальность и действительность, и понимают, что испанский язык, да, это будущее. Нужно делать ставку на него, как на первый язык, ну или в крайнем случае, как на второй. Вот, наверное, то, что я хотела сказать. И, в общем, я считаю, что наш пример показательный. Да, мы столичный город, но столица небольшой республики. Да, у нас нет много носителей, к нам редко приезжают, у нас в университете работает 4 носителя испанского языка, и университет Казанский федеральный – это единственное место, где работают носители испанского языка. Вот. Но, тем не менее, вот, наверное, так, когда сложно, когда трудно, когда нужно прорываться, когда нужно самим организовывать какие-то мероприятия, спасибо большое Аурелию. Потому что если бы не он, все инициативы посольства проходили бы мимо. А сейчас у наших студентов есть мотивация, есть какой-то толчок, есть импульс участвовать в международных программах, что они и делают. Ну, наверное, все. Если будут какие-то вопросы, вы потом мне их зададите. Спасибо. Muy bien. Muchas gracias Elena. Es admirable el trabajo que están haciendo tanto en la Universidad de Lingüística como en la Universidad Federal de Kazán. Realmente un privilegio trabajar con estas dos universidades y con estos grandes profesionales como Lilia y Elena. Voy a pasar la palabra a Antonio, pero quería también hacerle una pregunta. Antonio, Málaga es un centro importantísimo turístico, ¿verdad? Pero también ahora tiene una base cultural y una relación con Rusia muy sólida a través de museos, de diferentes iniciativas y un componente tecnológico, industrial muy importante en el parque tecnológico. Quisiera preguntarte si este interés por el español lo veis reflejado en todos estos campos o alguno especialmente. Bueno, que nos cuentes un poco cómo se ve desde Málaga esta situación. Bien, efectivamente en Málaga está creciendo el lazo con la comunidad rusa. Ya hace mucho tiempo tenemos una colonia rusa importante en la provincia de Málaga. Me pondré de pie para hablar. Y sí es cierto que bajo la denominación de Ciudad de los Museos, que es una marca turística que ahora mismo estamos promocionando muchos museos, y entre ellos uno que conoce poca gente, está recién inaugurado, que es el Museo Ruso, donde disponemos de obras de arte realmente admirables de los maestros rusos. También tenemos un componente tecnológico. Tenemos un componente tecnológico en Málaga, tenemos un parque tecnológico que alberga empresas de todo el mundo, que son multinacionales, vienen a trabajar allí, demandan también español, demandan ese tipo de enseñanza porque traen trabajadores que necesitan aprender español rápidamente y tenemos que darles ese servicio, y el primer sitio donde van a buscarlo muchas veces es la universidad, que tiene una unidad para ella, que me honro en dirigir, la verdad. Y también tenemos un componente ya histórico, como decía antes, de mucho tiempo compartiendo espacio con la comunidad rusa en la provincia, con lo cual Málaga, no sé si, me imagino que todos los presentes más o menos la ubican, está en el sur, en el Mediterráneo. Es un sitio de paso, han pasado muchísimos pueblos por allí tradicionalmente, nos hemos mezclado con muchos pueblos que han ido y han venido, y sí es cierto que somos bastante acogedores en ese sentido, presumimos de ser gente muy hospitalaria. ¿Quieres que hable de...? Yo que quería compartir un par de observaciones sobre la evolución del español al hilo de lo que decían mis predecesoras.
Antes de nada quiero dar las gracias a los organizadores de este acto por habernos invitado, es un privilegio. Verán, yo cuando me preguntan por la evolución del español, yo creo que hay que tener en cuenta 3 o 4 cuestiones importantes. Uno es, como muy bien decía Julia, efectivamente son casi 500 millones de hispanohablantes y además tenemos una tasa de crecimiento muy superior en comparación con otros países no hispanohablantes. Tenemos más hijos, sencillamente, en proporción, por algo será. Después también hay que tener en cuenta que el español es una lengua de comercio ideal. Es una lengua de comercio que es la única lengua para el tráfico comercial internacional que cuenta con ortografía, con gramática propia, unificada, con una academia que vigila por el mantenimiento de la regla, y eso hace que sea valiosa. Si suman el PIB de los países que hispanohablantes en el mundo, sale un 9%, no es una cantidad desdeñable, y gran parte de eso viene de Latinoamérica. El español es una herramienta valiosa para entrar en Latinoamérica, como bien señalabais antes. Y también es necesario decir que incluso culturalmente parece ser que es una lengua atractiva, es una lengua, bueno, incluso atractiva de estudiar. Nosotros, bueno, tanto Francis como yo, tenemos la suerte de dirigir centros de enseñanza de español en sitios privilegiados, en sitios donde es muy agradable estudiar, y realmente gran parte del atractivo de la enseñanza del español viene por la vivencia, la experiencia, el aprendizaje de la cultura. Soy de los que piensan que vamos a un mundo interconectado, nuestros hijos saldrán directamente y ya no será extraño viajar y trabajar en otros países, y creo que el español juega un papel muy importante ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Francisco, nadie mejor que la Universidad de Granada ha visto la evolución del interés por el español, porque lleváis muchos años trabajando con Rusia, ¿verdad? Y no solo eso, sino que además la universidad recibe muchísimos estudiantes de español de todo el mundo entero conoce Granada, y muchísima gente es atraída a vuestra universidad, además por su excelencia académica, o sea que tenéis todos los factores. ¿Cómo veis desde Granada esta realidad ahora? Bueno, pues muchas gracias, lo primero, por invitarnos a la Universidad de Granada a formar parte de esta mesa redonda. Efectivamente, Granada es pionera en las relaciones con Rusia. Aquí tenemos a Enrique Quero, que es el director del Instituto Ruso en la Universidad de Granada y un gran embajador de Rusia en Granada y de Granada en Rusia también. Yo tengo que decir que el Centro de Lenguas Modernas, como comentaba Antonio también, tiene la ventaja de estar ubicado en una ciudad maravillosa que cuenta con unos atributos y un atractivo que no es porque yo sea granadino, pero evidentemente nos sitúa en una situación, nos pone en una situación realmente ventajosa. Eso hace que sea un lugar de destino de multitud de estudiantes de todo el mundo. Bueno, pues nosotros nos gusta decir que la Universidad de Granada es el primer destino de estudiantes en Europa, y también es la primera universidad de origen de estudiantes en Europa también. El Centro de Lenguas Modernas históricamente ha estado sobre todo focalizado hacia el mercado de Estados Unidos, hacia los estudiantes norteamericanos, que aproximadamente supone el 66% de nuestro número total de estudiantes que tenemos al cabo del año, y al resto de Europa. Sin embargo, entendemos que la globalización tiene que afectar también a los países a los cuales atendemos, a los cuales le prestamos el servicio de enseñanza de español. Y es por ello que nos estamos abriendo a otras partes. Estamos intentando que vengan alumnos de partes diferentes del mundo, de Estados Unidos y Europa. Uno de ellos es China, que en los últimos años ha pasado de ocupar en nuestro mix de estudiantes, ha pasado el 7º lugar al 2º lugar después de Estados Unidos en prácticamente 4 años. Y ahora volveré al tema de China en relación con Rusia. En el caso de Rusia,
tenemos pocos alumnos hasta ahora. Estuve viendo los números antes de venir. En el último año teníamos 8 alumnos matriculados en el Centro de Lenguas Modernas. Sin embargo, en estos días que estamos aquí en Moscú, hemos tenido la oportunidad de descubrir, yo he tenido, evidentemente Enrique no, porque lleva toda la vida aquí en Rusia y ya lo conoce bien, pero tanto Juan, que es el otro director, como yo hemos tenido la oportunidad de descubrir la oportunidad, el interés que hay en Rusia por mejorar el español y las posibilidades que hay de colaborar en este sentido. Por tanto, yo creo que sí que tenemos la oportunidad de reforzar esos lazos y de atraer a más ciudadanos rusos a estudiar con nosotros allá al Centro de Lenguas Modernas. Yo quisiera acabar. La importancia del español es evidente, todos la conocemos, y la importancia creciente que tiene en el mundo también. Es una cuestión demográfica, como decía Antonio. Básicamente, la población de habitantes del mundo cuya lengua materna es el español está creciendo, y eso hace que cada vez sea un idioma más importante, y por lo tanto se demande más dentro de los diferentes sistemas educativos de todo el mundo. Esa tendencia está clara en Estados Unidos, pero también va a seguir, esa tendencia va a seguir la misma línea en otras partes del mundo. En el caso de China, al cual me he referido antes, esto es así. Cada vez hay un mayor interés por aprender español, por aprender a hablar español, y no solamente la lengua, sino la cultura también. Y nosotros creemos que es también por un factor geopolítico, y es que ellos tienen intereses en partes del mundo donde la lengua materna es el español, y donde para hacer negocios, para hacer geopolítica, necesitan tener ciudadanos chinos bien entrenados en el uso del español. Y creo que esa tendencia también probablemente seguirá en Rusia y alcanzará esos mismos niveles de interés por la lengua española. Y nada más, yo supongo que ahora tendremos la oportunidad de dialogar. Sí. Yo quisiera haceros una pregunta ahora a todos que estamos aquí, las universidades rusas, las universidades españolas, el Instituto Cervantes, la Embajada de España. Todos habéis hablado de que hay interés, de que hay muchísimo interés, que está creciendo el español. Este es un país enorme, es muy, muy grande. Somos los que somos en este esfuerzo. ¿Qué podemos hacer cada uno desde nuestro papel para apoyar este interés y para apoyar este aumento de la enseñanza del español en Rusia? Bueno, pues empiezo yo, que estoy de pie y ya me siento y me quito de en medio. Por parte de los centros como el Centro de Lenguas Modernas, supongo que también como el Centro de Idiomas de Málaga, nuestra intención es utilizar los recursos que tenemos y la ilusión que tenemos también por promocionar el español en los centros educativos rusos, cosa que ya vamos a empezar a hacer desde ya, y apoyarlo de una manera muy fuerte, con acciones de marketing, con acciones de gestión, con el objetivo de que los estudiantes rusos pues tengan la oportunidad de venir. Tendremos que adaptar nuestra oferta formativa a la realidad del sistema educativo ruso, porque tiene particularidades, pero bueno, ya digamos que estamos aprendiendo a hacerlo, ¿vale? Muchas gracias. ¿Puedo hablar yo? Sí, por alusiones, por lo que decía Francia, efectivamente yo tengo que subrayar la apuesta de la Universidad de Málaga por el mercado ruso. Es un mercado que nos interesa mucho, aparte ya de las acciones promocionales que podamos hacer, son cuestiones que yo sugeriría en el futuro, que a mí me gustaría ver hechas realidad. Por ejemplo, creo que se puede... No hace falta animar mucho a la gente a venir a España a estudiar español. Realmente, si se lo pones fácil, vienen por iniciativa propia. Yo creo que la cuestión es ponérselo fácil. Políticas de visados, abaratamiento del viaje. Ya España tiene destinos muy baratos, muy atractivos, es un país seguro.
Creo que hay cosas que se pueden hacer también, aparte de las universidades, para que se puedan hacer ya cosas interesantes. Bueno, no sé si se oye, ¿no? Desde el Instituto Cervantes, como ya he dicho antes, bueno, tenemos una matrícula en el año 2012, como dijo antes Lilia, éramos el centro número 1 en toda la red de institutos Cervantes en el mundo. El interés es muy grande y, como decía antes también, el problema que tenemos es que no todo el mundo puede venir a nuestras clases, por eso nosotros, el Cervantes cuenta con una plataforma virtual para estudiar español que sigue pues nuestra metodología, y además en el futuro queremos crear clases a distancia con tutor, pero también pueden estudiar los alumnos de una manera a distancia y sin profesor. Entonces, nosotros lo que creemos es que tenemos que dar oportunidades, tenemos que colaborar con las universidades, y me ha parecido muy interesante lo que ha dicho Elena, porque últimamente hay muchos profesionales que necesitan aprender español, lo necesitan, no solo, como ha dicho Aurelio, me parece que has sido tú el que has dicho que el español es una lengua que al principio enamoraba, porque la mayoría de la gente decía, yo estudio español porque me suena muy bien, porque es una lengua muy bonita, pero ahora la gente lo necesita. Cuando has hablado tú, Elena, me he acordado de que cuando hacen, por ejemplo, hace poco hemos celebrado los exámenes DELE, tenemos muchos médicos que necesitan aprender español, y yo creo que las facultades de medicina deberían tener el español porque realmente ellos quieren continuar la residencia allí, incluso no sé si quedarse, pero muchos de ellos están interesados en el intercambio, porque no es por presumir, pero en España, y en América Latina probablemente también, pero en España tenemos grandes hospitales, el sistema, la red sanitaria española pública es muy buena, y mucha gente quiere aprender, ir a España para aprender, para hacer la residencia, quizá volver o quedarse, eso ya no lo sé, y esta gente necesita para eso, primero para homologar el título, necesita un B2 de español, y necesitan para continuar y para hacer la residencia un C1. Por ese motivo es verdad que debemos todos colaborar, el Instituto Cervantes, la Embajada y las universidades, para que el español tenga más fuerza, porque realmente es verdad que hemos pasado, como comentabais, del qué bonito es el español a lo necesito. Muchas empresas españolas, ayer por ejemplo hice un test de nivel y una chica decía, necesito el español porque me voy a Perú, porque se van a celebrar unas olimpiadas panamericanas. Hay muchas empresas españolas, vascas, de alta tecnología que vienen aquí. Realmente creo que el español ahora es necesario. No solo es bonito, que a mí siempre me ha sorprendido, para mí, claro, es mi lengua, sino que es necesario profesionalmente ahora. Por eso creo que sí, que debemos desarrollar, especializarnos y crear lazos con las universidades, con las escuelas, para que se estudie más, y con España y América Latina. No sé si quiere añadir algo Elena o Lilia. Sí. Sí, yo lo que sé, si el Instituto Cervantes en Moscú hubiera tenido otro edificio, entonces también estaría lleno, ¿no? Por eso es una solución muy buena de hacer alguna plataforma online para estudiar, y lo que sí yo estoy apoyando plenamente es la lengua de profesión, ¿no? Porque muchos, y lo sabemos con Aurelio, están interesados de seguir estudios en España, de trabajar en España. Entonces, lo que tenemos que pensar es sobre los discursos profesionales, sobre la lengua de profesión. No solamente estudiar español, no, que tú tienes razón, que es muy bonito y muy romántico, sino como lengua de profesión. Eso sí. De todas formas, yo también estoy totalmente de acuerdo contigo, Julia, y con Lilia también, que es la lengua de los profesionales, pero al mismo tiempo yo también quiero destacar el papel del profesor en el proceso de la enseñanza, aunque ahora también se está desarrollando muchísimo los cursos en línea, pero yo creo y veo en el ejemplo de nuestra universidad, de nuestro centro,
que si el profesor trabaja con el alma, y si el profesor vive la lengua con sus alumnos, entonces el alumno tendrá interés de seguir. Y en la época cuando ahora hay tantos medios digitales y tantas plataformas digitales, todo eso está bien para estudiar en casa, pero la lengua tiene que ser enseñada por un profesional, por un profesor. Entonces el interés y el amor que damos a nuestros alumnos a través de nuestro interés y nuestro amor, yo creo que también es una cosa esencial. No sé si queréis añadir algo más a estas reflexiones. Me parece efectivamente que estamos todos un poco en la misma senda, ¿verdad? En el mismo camino. No sé si quisierais hacer una reflexión final antes de acabar la mesa. Yo sí. Yo creo que han dado en una de las claves de por dónde tenemos que ir avanzando en la expansión del español. La formación del profesorado es una de las grandes cuestiones. Hemos hablado muchas veces sobre, bueno, cuando un español sale fuera, y salimos mucho fuera a buscar trabajo, lo primero que hace es dar clase de español, sin formación, sin nada. Y yo creo que el Instituto Cervantes está haciendo una labor ímproba, está haciendo una labor muy buena en ese sentido, ordenando la metodología que debe seguir la enseñanza del español, emitiendo sus calificaciones, sus certificaciones y un poco formando a la gente que se dedica ya profesionalmente a eso. Yo invito a la gente a que entre en nuestra página para ver la oferta que tenemos, la formación de profesores del Instituto Cervantes. Bueno, pues tiene varias modalidades. Una en la sede del Instituto Cervantes, es una formación presencial, también colabora con otras universidades. Puede ser formación en línea para aquellas personas que no puedan asistir, y en el Instituto Cervantes también tenemos un módulo inicial de formación de profesores. Si alguien está interesado, pues les invito para que lo visiten la página o que nos escriban. Bueno, yo también quería tomar la palabra para volver a agradecer al Instituto Cervantes la extraordinaria labor que hace de promoción del español en todo el mundo. Y bueno, el Centro de Lengua Moderna de Granada es un centro de referencia del Instituto Cervantes. Colaboramos con ellos en todo lo que podemos y más. Y desde luego, si no... En fin, se le echaría muchísimo de menos al Instituto Cervantes si no estuviera, y animarle a seguir con esa labor. Y solamente quería hacer a Elena bueno, al hilo de lo que ella ha dicho, que evidentemente para enseñar un idioma se necesita un profesor, pero desde la perspectiva de los centros de enseñanza creo que no debemos tampoco de estar ciegos a la evolución de la tecnología. Y bueno, aquí la mayor parte de la gente de la audiencia son jóvenes, por fortuna, y ellos tienen una manera de relacionarse con el mundo distinta a la que tenemos nosotros. Y no es ya los cursos online, son las aplicaciones en el Duolingo y cosas de este tipo. ¿No? Hay que estar atentos a eso, pero sin perder la perspectiva de la importancia que tiene un buen profesor enseñando un idioma. Yo, sí, si me permitís, me gustaría también hacer una referencia aquí, porque hemos hablado, lógicamente, es el campo principal de acción hoy y de especialización del nivel universitario, pero como mencionaba Lilia, me gustaría en esta mesa redonda incluir la labor excelente que han venido desarrollando los centros de enseñanza secundaria y primaria de lengua española en Rusia. Realmente los centros de enseñanza especializada, profundizada de la lengua española en Moscú, en San Petersburgo, tienen resultados espectaculares. Esta semana estuvimos visitando con nuestra viceministra de Educación, con la secretaria de Estado, uno de estos centros y como todos los que los visitamos por primera vez, se quedó realmente impresionada, ¿no? Con estos chicos, con su conocimiento, no solo de la lengua, sino también de la cultura, de la historia, de la geografía de España. Y es un procedimiento en el que desde la Embajada contribuimos modestamente con nuestro programa de secciones bilingües de bachillerato, por el que estos alumnos pueden obtener la doble titulación española y rusa de bachillerato.
Y creo que es un camino interesante con las universidades explorar cómo estos alumnos que reciben esta doble titulación pueden luego de alguna manera seguir un camino de formación en universidades españolas, porque es una cantera interesantísima para los futuros embajadores de Rusia en España o de España en Rusia, embajadores culturales y científicos, por supuesto. Me ha gustado mucho esta intervención final porque viene muy relacionada con nuestra siguiente mesa redonda que empieza a continuación, que se llama exactamente Retos de la formación del profesorado de español en Rusia. O sea que, como veis, casi podríamos hacer un continuum, ¿verdad?, después de una mesa redonda. O sea que ahora vamos a hacer un pequeño descanso después de agradeceros, por supuesto, a todos muchísimo vuestra presencia aquí, pero os invito, claro, a permanecer en esta próxima mesa redonda, que será la última mesa del día, y en la que desde luego saldrán también algunas de estas cuestiones que hemos visto aquí, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias a todos y, en fin, pues hasta la próxima. Gracias.